Bien, vamos ya con la segunda parte de la charla. Voy a intentar ser algo más breve que con la primera parte de las ITES. Creo que me he extendido un poco más de la cuenta y soy consciente de que sois gente ocupada y el tiempo es oro. De manera que vamos allá. El guión, ahí como lo veis, voy a daros primeramente un par de conceptos generales para que comprendáis cuál es la estrategia y qué tipo de servicios estamos prestando desde Arcomunitas. Y lo haré básicamente con ejemplos. Os hablaré de los servicios que estamos comercializando, qué parte de esos servicios está asumida dentro de la asesoría colegial gratuita que os facilita el Colegio de Administradores, y después, posteriormente, os hablaré del resto de servicios que estamos prestando para problemas más complejos de los que se pueden cubrir desde la propia asesoría, desde la propia prestación de servicios de Arcomunitas. Vamos adelante. Lo primero que cuento siempre cuando hablo de Arcomunitas, y en lo que me gusta insistir, es que somos una consultoría. Me gusta insistir en esto porque, a diferencia de otras empresas o oficinas técnicas o estudios de arquitectura que se os estarán acercando, me consta, en estos tiempos que corren de penuria de la construcción, al hilo de o persiguiendo obras de rehabilitación, ITES y todo ese mundo, bueno, nosotros nos dedicamos voluntariamente, por definición y en exclusiva, al ámbito de la información y la opinión. Como dice ahí, no hacemos proyectos, no trabajamos para constructoras, no dirigimos obras, no gestionamos carteras de gremios. Y por lo tanto, en ese sentido nos podemos permitir mantener una escrupulosa imparcialidad en la emisión de nuestros informes. Escrupulosa imparcialidad en todo o casi todo. ¿Por qué casi y no en todo? Bueno, pues porque otra cosa que sí que está en nuestro ADN, en la definición de nuestra misión de empresa, es la defensa empática de los intereses de nuestro cliente, que son por definición las comunidades de propietarios. Nuestra filosofía, luego veremos cómo se despliega y en qué se materializa, es de alguna manera ser arquitectos de cabecera de las comunidades con las que trabajamos y asistirles en la toma de decisiones siempre desde la absoluta empatía y poniéndonos en su lugar. Dicho de otra manera, a la hora de informar o actuar sobre una determinada problemática, siempre lo vamos a hacer pensando en qué es lo que diría yo, con lo que yo sé, con mi formación técnica, si yo fuera miembro de esta comunidad, tuviera este problema y, consecuentemente, tuviera que hacer frente, en función de lo que se decida, a mi parte alícuota de la correspondiente derrama, es decir, empatía. En las comunidades en las que por casualidad vive un arquitecto, un aparejador o algún trabajador de la construcción, pues suelen ser ellos los que asuman ese rol, aunque de orientar el debate y aportar un poco de criterio técnico a la toma de decisiones. Aunque a menudo se puede ver desvirtuada esa intervención, ese intento de orientación del debate, por, en fin, no deja de ser un vecino, y a menudo hay otro tipo de rencillas que vienen de la historia antigua del edificio, y no siempre esa aportación técnica que puede hacer el vecino pues se va a entender como una información o aportación neutral y beneficiosa, ¿no? Se mezclan otro tipo de cosas. Y cuando ese referente no existe, pues es relativamente habitual también que muchos de vosotros optéis pues por tirar de teléfono y contrastar el problema o la duda en cuestión con algún técnico de vuestra confianza, casi pidiéndole el favor y tomándoos el trabajo de trasladar vosotros esa opinión o ese consejo a la asamblea de propietarios, y por lo tanto cargándoos pues de una cierta responsabilidad en la medida que parece que esa aportación la hacéis vosotros y es vuestro criterio el que se está poniendo en juego, y por lo tanto de alguna manera pues también os van a pedir posteriormente responsabilidades si algo sale mal. Bien, nuestra aportación en este caso, por lo tanto, es una apuesta por la profesionalización de ese tipo de servicios de asesoría técnica. Y para ello hemos desarrollado una gama de productos que definimos de dos maneras. Es una asesoría ágil, es decir, vamos a dar siempre respuestas rápidas, y asequible, es decir, precios muy competitivos. No vamos a hablar hoy de tarifas, pero bueno, me podéis creer, estamos hablando de 2-3 cifras. Lo segundo que acostumbro a explicar
es, con perdón, ¿qué pintáis vosotros en todo esto? ¿Y por qué y para qué os lo estoy contando? Bueno, es obvio que la idea de Arcomunitas es tejer con vosotros una alianza y convertiros en prescriptores de nuestros servicios. Pero claro, para eso tendréis que salir beneficiados de alguna medida. Por eso me gusta explicar con este diagrama triangular que veis ahí cómo son las relaciones entre los tres agentes que intervienen y sobre todo qué obtiene cada uno de ellos de la contratación de nuestros servicios, de la intervención de Arcomunitas. Bueno, en primer lugar, obviamente, Arcomunitas vende servicios, como hemos dicho, ágiles y asequibles a las comunidades de propietarios, son los que hacen frente a la factura. Y a cambio de esa contraprestación económica, lo que le vendemos a las comunidades es una expectativa de ahorro económico a medio o largo plazo. Es decir, en la medida en que de la intervención de Arcomunitas, en una fase inicial de la resolución del problema que esté sobre la mesa, se tomen las decisiones adecuadas o mejor orientadas, pensamos, creemos, vendemos la expectativa y de hecho estamos obteniendo buenos resultados en ese sentido, que las comunidades obtendrán un beneficio económico en la medida en que se anticiparán imprevistos, se evitarán derramas extraordinarias y las cosas irán mejor encauzadas desde un principio. En segundo lugar, en la relación de Arcomunitas con el administrador de fincas, el intercambio es el siguiente, es decir, vosotros de alguna manera nos hacéis de abogados y de comerciales, vosotros prescribís o recomendáis nuestros servicios y a cambio lo que Arcomunitas os devuelve es una expectativa de ahorro de tiempo y problemas a coste cero porque la factura la paga la comunidad. Evidentemente, en la medida en que de nuestra intervención las cosas se encaucen mejor y haya menos imprevistos, tendréis que gestionar menos problemas y tendréis que estar menos horas al teléfono para resolver problemas que se hubieran podido anticipar con una buena decisión desde un principio. Vais a evitar llamadas iracundas, búsqueda de culpables y, en fin, supongo que sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. Y por último, en la relación de vosotros, administradores de fincas, con vuestros administrados, con las comunidades de propietarios, pues se supone, lo que vendemos es la expectativa de que a medio o largo plazo, en la medida en que las cosas van a ir más rodadas y va a haber menos imprevistos y va a haber menos problemas, pues tendréis una mejora de la relación y la confianza. Es decir, si de las actuaciones que se promueven en este triángulo pues terminan saliendo razonablemente bien y hay menos imprevistos que con sistemas tradicionales, pues vuestros administrados tendrán una mejor relación, discutiréis menos con ellos y la relación a medio y largo plazo será mejor y la confianza crecerá. Bien, y como decía, para ello lo que hemos definido es una serie de servicios, de los cuales una parte, una serie de servicios novedosos, como decía antes, hacemos otro tipo de cosas, pero en los servicios específicos novedosos de información que está prestando Arcomunitas, una parte ha quedado asumida dentro de esa asesoría colegial y hay una segunda vertiente, que es la de la consultoría propiamente dicha, para problemas más complejos, que veremos a posterior. Voy a empezar por la parte de la asesoría colegial. Respecto de la asesoría colegial, bueno, creo que os lo han ido circulando, funcionamos de manera idéntica que el resto de asesores que tenéis a vuestra disposición en el colegio, creo que un jurídico y un fiscal. Nosotros estamos los miércoles de 4 a 6 con cita previa. Vale, no es sencillo definir y acotar con precisión la clase de consultas que están incluidas en el servicio. La temática puede ser cualquier cosa relacionada con el universo de las obras, incluyendo normativa, presupuestos, soluciones constructivas, etcétera. Y en principio, cuando definimos este servicio dentro de la gama de servicios que ofertaba Arcomunitas como consultas online y tarifas planas para comunidades y administradores, la filosofía era la de considerar consulta cualquier cosa que pudiera resolverse en principio de manera instantánea o en un plazo corto de tiempo, 24 horas,
y sin estudiar documentación compleja o extensa. Como esto sigue sin ser demasiado preciso, lo que os recomiendo es que no os calentéis demasiado la cabeza. Si tenéis algo, lo que sea, alguna duda, pedís cita y bien por teléfono, bien en modo presencial, os venís y lo miramos. Si lo podemos resolver en el momento, en 24 horas por correo electrónico, pues perfecto. Y si no, pues ya veremos cómo reconducirlo hacia algún otro tipo de los servicios que prestamos desde la consultoría, siempre vía presupuesto previo y obtención del visto bueno de la comunidad correspondiente. Pero bueno, no obstante, y por no dejarlo ahí de una manera tan genérica, lo que creo que es lo mejor es mostraros tan rápido como sea capaz. Ya os habréis ido dando cuenta de que la capacidad de síntesis no es muy fuerte. Os voy a mostrar una muestra de las consultas de distinto tipo que hemos ido atendiendo y resolviendo en ese servicio de asesoría colegial. Como primer ejemplo, una consulta pues bastante genérica, pero que yo creo que tiene su interés. La consulta era ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando surge la necesidad de hacer una obra? Pues era un colegiado relativamente reciente que bueno, tenía una cierta desorientación sobre cómo atacar el asunto. Yo creo que la consulta tiene su interés, porque a menudo estas cosas las hacemos de una manera intuitiva o mecánica, y la verdad es que contar con un plano del tesoro que te oriente, pues puede no estar de más. Resolvimos esta consulta pues con un pequeño esquema. ¿Qué sucede cuando surge una patología o algo que hay que tocar? Bueno, surge la patología y la primera pregunta que hay que hacerse es si la causa de esa patología es obvia o no. Tan sencillo como eso. En el caso de que no lo sea, mi opinión es que lo primero que hay que hacer es encargar un informe técnico. Ojo con esto. Normalmente la práctica habitual es cuando tienes una obra, lo primero que haces es llamar gremios que vayan allí, vean el problema y te pasen un presupuesto para la resolución. Esto, como decíamos antes en el tema de las ITES, de alguna manera es meter al zorro en el gallinero. Si el mismo que te diagnostica el problema es el que lo va a resolver, pues, en fin, es el que tiene un interés legítimo en lucrarse, pues no tienes demasiadas garantías, a pesar de que, bueno, normalmente trabajáis con gente de vuestra confianza, pero no tienes demasiadas garantías de que el diagnóstico vaya a ser centrado y certero, es decir, que te planteen las medidas estrictas para resolver el problema que tienes. Y ni siquiera tienes la garantía de que acierten. Pero bueno, por eso lo que recomendamos es, primeramente, cuando tienes un problema y no sabes lo que está pasando, es encargar un informe técnico neutral para convertir esa causa no obvia del problema que tienes en una causa obvia. Estaríamos ya en el semaforito verde, en el sí. Y una vez que la causa es obvia, o bien porque lo es de partida, o bien porque tienes un informe técnico que te ha centrado el problema, la siguiente pregunta que tienes que hacerte es si la resolución de ese problema requiere de un proyecto técnico o no. Y en el caso de que no lo requiera, ahí sí, normalmente ya con el problema centrado lo que se hace es solicitar varios presupuestos a distintos gremios para que te planteen pues la reparación y poder tomar una decisión, ¿no? Y si sí que requiere un proyecto técnico, entonces, evidentemente, lo encargas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que cuando encargas un proyecto técnico, de entrada lo que vas a tener es un presupuesto de referencia. Luego veremos cómo, en el caso de que no tengas proyecto técnico y por lo tanto no tengas presupuesto de referencia, pues las ofertas que te hagan los gremios serán más difícilmente comparables. Sin embargo, si sí que tienes un proyecto de referencia, los gremios se pueden limitar a rellenar los precios y simplemente, y en ocasiones a recomendar algunas medidas suplementarias, pero siempre será más fácil tomar una decisión sobre ofertas homogéneas que se basen en el presupuesto de un proyecto técnico que simplemente ofertas de gremios que han ido allí, han hecho la visita y han hecho su propuesta, que no tiene por qué ser homogénea. Bien, entonces, como digo, encargas un proyecto y sobre eso puedes pasar ya a solicitar varios presupuestos con más garantías. Y una vez que tienes los presupuestos encima de la mesa, la siguiente pregunta que hay que hacerse es si la comunidad tiene ya datos y criterios suficientes para adoptar una decisión. Como decía, evidentemente,
si las ofertas se han apoyado en el presupuesto de un proyecto técnico que las convierta en más homogéneas, la comunidad lo tendrá más fácil para decidir, pero si lo que tiene son ofertas de gremios que cada cual haya presupuestado a su manera, con distintas partidas o con partidas alzadas o sin incluir mediciones o prescribiendo medidas distintas, pues la comunidad va a tener dificultades para poder decidirse por un presupuesto u otro. De manera que en el caso en que la comunidad no consiga tomar una decisión, lo que recomendamos nuevamente es encargar un segundo informe técnico que les ayude a tomar esa decisión. Para que, como veis la flechita, para que la comunidad pase ya a tener, con ese apoyo y con esa ayuda del informe técnico, a poder tomar una decisión fundada y coherente. Y bueno, una vez que la comunidad haya tomado la decisión, evidentemente hay que adjudicar la obra y ahí termina el problema. En este diagrama se puede ir por diferentes caminos y bueno, en este sentido respondimos la consulta y yo creo que el colegiado quedó satisfecho y lo agradeció. Bueno, y lo que nos permitimos después incluir, como veis, es los puntos de intervención posibles de Arcomunitas. Es decir, podemos intervenir en el momento del diagnóstico del problema y será un tipo de servicio que veremos después, o podemos intervenir a la hora de dilucidar esas ofertas que han pasado los gremios. Podemos entrar a cribarlas, a analizarlas, a decir qué les sobra y qué les falta, para permitir que la comunidad pueda tomar una decisión más o menos centrada, certera, eficaz y eficiente. Una segunda consulta bien distinta, en la que la pregunta concreta era si el entarimado en una estructura de madera se debe considerar como un elemento común. Bueno, os doy un poco de contexto. Esto partía de un determinado problema, que era un niño hiperactivo que saltaba a todas horas y generaba molestias en el piso inferior. Y la comunidad se planteaba intervenir, el propio vecino aceptaba intervenir colocando un suelo flotante sobre el entarimado original, y sobre el que ya existía un primer entarimado flotante. Y existía la sospecha, derivada de actuaciones anteriores, de que ese entarimado pudiera estar en malas condiciones y participar del problema de la transmisión de ruidos, bien porque estuviera suelto, porque estuviera podrido, en fin. Y la duda que les surgía era, en el caso de que hubiera que intervenir sobre ese entarimado original, quién se hacía cargo del gasto correspondiente. Si se consideraba como un elemento privativo parte del suelo de la vivienda, pues le correspondía al propietario, y si se consideraba como un elemento común parte de la estructura, le correspondía a la comunidad. Y bueno, nosotros respondimos en el sentido en que considerábamos que sí debería de considerarse un elemento común, en la medida en que la estructura la podemos definir y distinguir en función de su función, valga la redundancia. Si entendemos la estructura como el sistema que transporta las cargas desde su punto de aplicación, pasando por una serie de elementos primarios y secundarios, desde su punto de aplicación hasta la cimentación, hasta la puesta a tierra, pues es obvio que en ausencia del entarimado habría cargas de mobiliario, de la propia sustentación de las personas, que se quedarían huérfanas, ¿no? En la medida, entonces, en ese sentido, consideramos que el entarimado original, pese a ser confuso por analogía con un forjado de hormigón, lo consideramos como parte de la estructura, en la medida en que recoge las cargas del mobiliario de las personas, las transmite a los solivos, de los solivos van a las vigas, de las vigas a los pilares y de los pilares a la cimentación. Es verdad que la confusión, como decía, venía de la analogía con un forjado de hormigón, donde las funciones sí que están separadas. Claramente el forjado de hormigón es estructura, y el acabado, lo que sí se puede considerar un elemento privativo, pues puede ser la tarima que se coloque sobre ese forjado de hormigón, o el solado de egrés o de terrazo, de lo que proceda en cada caso. Y en este caso podríamos convenir que se mezclan las funciones. En la tarima original, la tarima es estructura, y podríamos considerar que el acabado es el acuchillado y el barnizado.
pero de alguna manera la función está mezclada. Nosotros respondimos desde un punto de vista, desde nuestro punto de vista, desde una mera óptica técnica y constructiva, que sí lo considerábamos un elemento estructural. Otra cosa serán otras consideraciones legales o jurisprudencia que haya, si ha habido algún pleito en este sentido. Pero desde nuestra óptica respondimos sí, es un elemento común. Una tercera consulta, muy distinta también, en este caso la dificultad era de interpretación respecto de las dos ofertas que les pasaban dos empresas para acometer la reposición de un vial en un polígono industrial. Era una comunidad de pabellones industriales. En este caso, bueno, tenían un problema de baches recurrentes, era un vial de tan solo 2 años de antigüedad, pero se les iban produciendo baches en una zona, en una curva, y en fin, los habían parcheado, pero volvían a reaparecer los baches y se decidieron por reponer el vial íntegramente, y para ello pidieron estas dos ofertas que planteaban dos soluciones distintas que no sabían interpretar. Nosotros leímos las ofertas y la diferencia entre una y otra era que en una de ellas lo que se planteaba era levantar íntegramente el vial, llevar todo el material a vertedero y reponerlo de manera tradicional, es decir, sabéis cómo se ejecuta un vial, se compacta el terreno, se echa una capa de grava de todo uno compactada y sobre eso se coloca el acabado asfáltico a base de imprimaciones, primera capa, segunda capa, en fin. Y sin embargo, otra de las ofertas lo que les planteaba, y era lo que no entendían, era, aprovechando que la empresa estaba por ahí, tenía la maquinaria cerca del Tajo, era levantar igualmente el vial deteriorado y reciclar ese material, pasarlo por una machacadora y añadiéndole pues cemento y agua, convertirlo en una especie de hormigón, volver a echarlo, creando una especie de solera, una subbase compactada, sustituyendo al encachado, aprovechar el material reciclado para crear una especie de solera más monolítica y sobre eso terminar volviendo a asfaltar. Y entonces en ese sentido nosotros lo que hicimos es alguna consideración respecto de las causas que podían estar originando el problema. Es evidente que un vial de 2 años de antigüedad pues no debería estar fallando, pero el caso es que los baches existían. Entonces dijimos, ¿de dónde puede venir ese problema? Bueno, puede ser un defecto de ejecución de la capa asfáltica, parece poco probable. Puede ser un problema de falta de compactación en la subbase, en el encachado, en el todo uno compactado, bien porque no se hubiera compactado debidamente en su momento, o bien porque hubieran sucedido otro tipo de cosas, como un lavado hidráulico, una corriente de agua que va corriendo y socavando y creando huecos y coqueras que hacen que la capa superior asfáltica pierda apoyo, o bien podría ser un defecto del propio terreno natural sobre el que se asienta el encachado por el mismo fenómeno, por lavado hidráulico, por fenómenos kársticos o alguna historia de estas. Lo cierto es que los baches se producían, como digo, en una zona de curva, de frenado, es lo lógico, es donde las tensiones son mayores. A la carga muerta de los camiones se une la torsión que se deriva de la maniobra de giro y presumiblemente también la carga extraordinaria que se suma por el frenado de los camiones. Y bueno, en función de cuál podía ser la causa, ya decimos que el asfaltado pues parecía más o menos dudoso por lo reciente de la obra. Lo que recomendamos es la oferta que reciclaba el material a igualdad de precios más o menos. Tenían unas ofertas económicas más o menos similares. Pero entre volver a ejecutar el vial de la manera tradicional o reciclar el material para crear una solera mucho más compacta, más parecida a una solera de hormigón en lugar del encachado, recomendamos esa primera opción, en la medida en que considerábamos que si hay un problema probablemente que venía o bien del encachado o bien del suelo, una solera monolítica iba a anticiparse a ese problema
iba a ser capaz de repartir mejor las cargas y nos íbamos a quitar problemas de lavado hidráulico en el encachado, o en el caso de que fuera el terreno el que estuviera fallando, esa solera monolítica también iba a ser capaz de asumir mejor esa falta de soporte inferior y por lo tanto el acabado asfáltico no se iba a ver perjudicado. Bien, y una cuarta consulta, un cuarto ejemplo, podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí, que tiene un componente normativo y un componente constructivo. En este caso, lo que nos presentaban era una colección de presupuestos para la reforma de una cubierta en un edificio de viviendas, y la duda les venía en el sentido de que en una de las ofertas les presentaban el aislamiento térmico como opcional, y en la otra pues estaba incluido dentro de la solución que les planteaba, y a su vez pues también había distintas soluciones para el plano de apoyo. En un caso se planteaba pues un entarimado machimbrado normal sobre el que se colocaba el aislamiento, el rastrelado y la teja, incluyendo una barrera de vapor. Y en el otro caso les planteaban un soporte a base de un plano de chapa agregada que hacía las funciones de barrera de vapor. La consulta que nos hacían, en primer lugar, tenía que ver con el aislamiento térmico. Nos decían, ¿es una opción? En ese sentido les respondimos con la normativa. Les decimos, si considerando el ámbito de aplicación del documento correspondiente, el código técnico, el de ahorro energético, para obras de reforma, el ámbito de aplicación que define, sabéis que el código técnico, los distintos documentos del código técnico tienen distintos ámbitos de aplicación. En el caso del de ahorro energético, lo que nos dice es que en modificaciones, como veis ahí, reformas y rehabilitaciones de edificios existentes, será de aplicación cuando la superficie del edificio sea mayor de 1000 metros cuadrados y, condición sumada, se renueve más del 25% de los cerramientos. Bueno, este no era el caso. Era simplemente una reforma de cubierta, no se cometía reforma de fachada y el edificio además era inferior a 1000 metros cuadrados, con lo cual lo que le respondimos es que el aislamiento térmico no era obligatorio en aplicación de la normativa vigente. Sin embargo, sí que les recomendamos que lo pusieran. No parece razonable en estos tiempos hacer la rehabilitación de una cubierta que tiene debajo viviendas y no aislarla térmicamente, pero lo que sí les decíamos es que legalmente no era exigible. De manera que ahí lo que se podía negociar es quién se hacía cargo de esa partida de aislamiento térmico. Pues, en fin, en la medida en que el beneficio lo obtiene la vivienda de la última planta, pues siempre se podría negociar si la parte que financiaba esa vivienda era mayor o menor respecto de la que le tocaba acometer a la comunidad, pero entendiendo que en aplicación estricta a la normativa, el aislamiento térmico no era exigible, sí era recomendable, pero no exigible. Y respecto de las distintas soluciones, pues también nos decían que es mejor, hace falta la barrera de vapor, no hace falta. Bueno, ahí debería haberos incluido algún dibujo para explicarlo, pero bueno, les hacíamos una serie de consideraciones respecto de que, si la barrera de vapor, en este caso un onduline, es lo que les planteaban. El onduline, digamos que en determinados casos es como ponerse cinturón y tirantes. Si la pendiente de la cubierta está dentro del rango que cubre la garantía de la teja, el onduline en principio no es necesario. Es decir, lo primero que habría que ver es la ficha técnica de la teja para ver en qué rango de pendientes garantiza la estanqueidad de esa cubierta. Si la teja normalmente la colocas entre 25 y 35 grados de inclinación, normalmente, habría que ver el producto en concreto, la teja asume con todas las garantías la impermeabilidad de la cubierta y el onduline en principio no es necesario. Y sin embargo, en la solución en la que se planteaba el soporte mediante una chapa agregada, se decía que la función del onduline la asumía esa chapa agregada, pero creaba otra serie de problemas. Básicamente era la posición del aislamiento térmico. Esto, bueno, doy una pincelada, pero es más largo de explicar. La posición del aislamiento térmico, si el aislamiento térmico está por debajo de esa capa impermeable, como sería en el caso de disponer un onduline, pues puede ser cualquier tipo de aislamiento térmico. Pero si el aislamiento térmico está por encima del onduline, o en este caso de la chapa agregada,
pues cabe pensar que se puede llegar a mojar, y en el caso de que se llegue a mojar, los aislamientos térmicos que no son de celda cerrada, pierden gran parte de su eficacia como aislamientos térmicos. Entonces, ahí había una serie de consideraciones, pero no os voy a seguir aburriendo con el tema. Pasamos a otra cosa. Vale, pues espero que los ejemplos que hemos visto, es una pequeña muestra del universo posible de consultas que podéis vehiculizar a través de la asesoría colegial, pues os haya ayudado a, de alguna manera, haceros a la idea de qué es, de qué rango de consultas podemos tratar desde la asesoría. Yo os recomiendo, no me resisto a repetiros lo que os he dicho al principio de este segmento, que es que no le deis demasiadas vueltas. Cualquier duda que os surja, cualquier inquietud, cualquier problema, en principio no os cuesta levantar el teléfono, pedir una cita, lo hablamos, lo vemos y vemos si os puedo orientar rápidamente sobre el problema, o como decía, en un plazo corto de tiempo, en 24 horas por correo electrónico. En la medida en que se pueda, os respondo y santas pascuas. Y en el caso de que el problema sea más complejo o requiera de un mayor estudio, pues entonces estaríamos ya en la gama de servicios que podríamos prestar ya desde la consultoría, desde Arcomunitas, y que os pasaré a comentar a continuación con una serie de ejemplos. Bueno, ahí veis al señor Cuesta. Las funciones como consultor que tenemos es ayudar al señor Cuesta a que sea capaz de tomar las mejores decisiones para la comunidad. De manera, vamos allá. El servicio número 1, que denominamos informe de presupuestos. Este quizás sea el caso más representativo, el que con más frecuencia se os pueda llegar a dar. Y lo explico con un ejemplo, me vais a entender muy rápidamente. El caso típico es cuando la comunidad tiene que acometer algún tipo de reparación, algún tipo de obra que no requiera de proyecto técnico, de redacción de un proyecto técnico. Y por lo tanto no cuente con un presupuesto de referencia contenido en ese proyecto técnico. En ese caso, vamos a poner el caso de que sea una impermeabilización de cubiertas, que es relativamente frecuente. En ese caso, la práctica habitual, lo que hacéis es llamar a varios gremios de los que conocéis y tenéis confianza para que vean el problema, lo diagnostiquen y presupuesten su solución. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que al no haber un presupuesto de referencia derivado del proyecto técnico en el que los gremios puedan rellenar casillas colocando sus precios a cada partida, elaboran ellos mismos sus presupuestos y los elaboran de una manera normalmente heterogénea. Cada cual prescribe las medidas que cree que resuelven el problema. Además, las agrupan de distinta manera. Uno te puede llegar a hacer una partida alzada que incluya toda la obra, otro te habla del desescombro y de la colocación de los nuevos revestimientos por un lado y te da un precio para eso. En fin, la consecuencia suele ser que cuando llegáis a la asamblea de propietarios con esos presupuestos para intentar que adopten una decisión sobre quién tiene que ejecutar esa obra y en qué condiciones, pues a los propietarios les puede llegar a resultar ciertamente dificultoso, porque los presupuestos no son fácilmente comparables. Y normalmente lo que obtenéis es lo que podéis ver en la foto, un debate, vamos a llamarle debate, en fin, tenéis experiencia suficiente para saber de lo que os estoy hablando, un debate de 1 o 2 horas en las que se habla de cualquier cosa menos de las características técnicas de la oferta y de cuál podría ser la solución más conveniente. Salen los temas de los últimos 10 años, se tiran los trapos sucios y en el mejor de los casos lo que terminan decidiendo es por la cifra más baja, que como sabemos por experiencia normalmente no tiene por qué resultar a largo o medio plazo la más económica para los propietarios, porque luego hay desviaciones, imprevistos, precios contradictorios. Como digo, no suele resultar la más económica, ni siquiera tiene por qué ser la más adecuada al problema que realmente estáis intentando resolver. De manera que, como digo, en el mejor de los casos se opta por la cifra más económica y en el peor, para vosotros, se aplaza la decisión. Se nombra una comisión de obras que vuelven a ser los mismos vecinos en un número menor, que hay que volver a convocar, que hay que volver a orquestar ese debate y que hay que volver a trasladar a la comunidad de propietarios la decisión que se adopte. En cualquier caso, trabajo para vosotros.
¿Qué ofertamos nosotros en esta situación? Bueno, pues hacernos cargo de realizar un informe sobre esos presupuestos. Nosotros, cuando nos realicéis el encargo, lo que hacemos es hacer una visita a la avería, formarnos una opinión con nuestro criterio técnico y después recoger los presupuestos de los gremios y analizarlos, ordenarlos, de alguna manera determinar qué les falta, qué les sobra, qué habría que decirle a uno, qué habría que decirle a otro sobre las medidas que plantea, qué incluir, qué es necesario, qué no es necesario. En definitiva, facilitar munición para que la decisión de la Asamblea de Copropietarios tenga un plus añadido, un criterio técnico, de un técnico neutral que les ayude a tomar esa decisión de la manera más eficaz y más conveniente para la comunidad. Os cuento a continuación un ejemplo que a mí me parece ilustrativo de un caso que se nos dio. Bien, y este es el caso en concreto que os quería contar. Este es un edificio en Pasajes con esta configuración, 6 plantas de vivienda y un local comercial en doble altura con una entreplanta. Detectaron un problema recurrente de daños en la estructura de hormigón, ahí donde marca el 1 azul, lo podéis ver. Tenían un segundo problema en el punto 2, pero que no es relevante para el caso que os quiero explicar. Bueno, tenían, como digo, daños en la estructura y lo primero que hicieron fue lo que os he relatado con anterioridad, es decir, llamar a 4 empresas que realizaron 4 presupuestos para resolverles el problema. Y el problema tenía esta pinta. Eran daños en la estructura de hormigón. Como veis, no sé si lo he dicho, es un edificio como de 100 años de antigüedad. Está realizado en hormigón con la tecnología de la época, que estaba bien en la época. Ahora ha quedado lógicamente obsoleta, pero en su momento los hormigones se realizaban así, con el árido cogido de cualquier parte, incluyendo cantos rodados, la arena normalmente sin las especificaciones que se piden hoy en día, pues arena sucia con sales, con un contenido de sales, a lo mejor arena de playa, ¿no? Y eso pues ha ido generando durante los 100 años de vida del edificio una degradación que adopta esta forma que podéis ver en las fotos. Bueno, en los presupuestos que les pasaron los gremios, de los 4 presupuestos había 2 grupos. 3 de ellos planteaban que lo que estaba fallando era la impermeabilización de la terraza que veis ahí arriba a la derecha. Era una terraza que estaba impermeabilizada hacía 10 años y bueno, los gremios consideraban que en la medida en que pudiera estar entrando agua por la terraza, ese era el origen de los daños en la estructura. Y por lo tanto planteaban levantar esa impermeabilización y realizarla de nuevo, ni más ni menos. Y había un cuarto presupuesto que planteaba una medida distinta, yo creo que con mejor ojo clínico, pero con cierta falta de criterio técnico también. Y ese segundo presupuesto lo que planteaba era intervenir en el trasdós del muro. Es decir, planteaba, como veis ahí en la sección, abrir una zanja del lado contrario del muro, vaciar el terreno y impermeabilizar y drenar impermeabilizar el muro y drenar el terreno, colocar un tubo poroso para evitar que ese muro en contacto con el terreno estuviera mojado y transmitiera la humedad a la estructura y eso fuera generando este problema de degradación. Bien, nosotros realizamos la visita y vimos de qué manera se estaban manifestando los daños. No lo he dicho, pero los 3 presupuestos que planteaban levantar la impermeabilización de la terraza, pues oscilaban entre los 4.000 y los 6.000 euros de obra. Y el que planteaba intervenir en el muro, realizando esa zanja, impermeabilizando y drenando, y volviendo a rellenar, pues era del orden de los 15.000 euros. O sea, de 4 a 6.000 una de las soluciones que planteaban y del orden de 15.000 la segunda. Bien, y los propietarios dudaban entre ir por una vía o por la otra. No lo tenían claro y no tenían el criterio suficiente para poder decidirse. En ese sentido recurrieron a nosotros. Bien, nosotros giramos la visita, vimos los daños y lo primero que dijimos es, bueno, ante la alarma que se había creado, que no cunda el pánico. No se está cayendo el edificio. La estructura que está dañada, como veis, es una estructura secundaria. Es el
techo de la entreplanta y el suelo de la terraza de planta primera, que está apoyada en el muro de contención y que tiene continuidad hacia el interior de la vivienda. Pero el edificio no se está cayendo. Son unos daños, digamos, menores en un elemento secundario que se soporta a sí mismo. Con lo cual, primero, tranquilidad. Y en segundo lugar, lo que les dijimos es que, en nuestra opinión, por la manera en la que se estaban manifestando los daños, y lo podéis ver ahí en las fotos, se manifestaban de una manera lineal. El daño aparecía en la franja de los primeros 30 a 50 centímetros de la losa de hormigón en contacto con el muro, y igualmente en las vigas, arriba a la izquierda, en las vigas que acometían en perpendicular a ese muro. Y bueno, nuestro diagnóstico es que, en definitiva, nosotros considerábamos que no era la impermeabilización de la terraza la que estaba fallando. No había goteras, no había cercos, no había entradas de agua, no había filtraciones. Con lo cual considerábamos que esa impermeabilización de terraza, que estaba realizada hace 10 años, además tuvimos ocasión de hablar con el gremio que la había realizado, no estaba fallando, no era ese el origen del daño que se podía apreciar, sino que más bien era tan sencillo como que la estructura estaba apoyada en un muro mojado. Ese muro de mampostería antiguo siempre ha estado en contacto con el terreno, siempre ha estado en contacto con la humedad y ha ido transmitiendo la humedad a la parte de la estructura que, como decíamos antes, por la tecnología de la época para la realización del hormigón, que generaba hormigones muy porosos, pues bueno, ha ido actuando durante esos 100 años de antigüedad del edificio. De manera que, bueno, el mecanismo lo conocéis, por capilaridad, es el mismo que sucede cuando cuando colocas un azucarillo en la superficie de un café. El agua, por capilaridad y por porosidad, penetra hasta un cierto punto. Y esto es lo que entendíamos que estaba sucediendo aquí. El agua ha ido empapando la estructura de hormigón en la medida en que era muy poroso con más facilidad, en combinación con las sales que probablemente contenían la arena que se usó para hacer ese hormigón, pues se ha ido descomponiendo el cemento, por lo tanto los áridos se sueltan, ha ido llegando a las escasas armaduras que disponía, las armaduras se oxidan, expulsan el revestimiento y es un proceso lento pero continuo. Bien, entonces nuestro diagnóstico era: no, la impermeabilización no está fallando y no hay por qué levantarla. Y sin embargo, y la otra medida, y la de actuar sobre la impermeabilidad del muro para evitar que esté mojado, pues bueno, estaría bien. El problema era que esto es una finca que tiene de 15 a 20 metros de ancho, pero que está en una calle que tiene esa misma sección en 200 metros, con lo cual el intento de impermeabilizar ese muro en el tramo de la finca que te corresponde, pues es estéril, porque por los lados te va a seguir entrando el agua. No vas a impedir que el muro esté mojado simplemente actuando en tu finca. De manera que era, en nuestra opinión, un gasto inútil. Y entonces, en la tesitura que tenían los propietarios de optar por una o por otra solución, es decir, levantar y cambiar y renovar la impermeabilización de la terraza, que nosotros decíamos que no estaba fallando, o acometer la impermeabilización del muro, que nosotros dijimos que era estéril, les dijimos que no tenían que hacer ni la una ni la otra. Esa disyuntiva que tenían pues no era del todo cierta. Nosotros lo que les dijimos es: vamos a ver, tenéis un edificio de 100 años, es lógico que esté fallando como está fallando, pero con una economía de medios ajustada y razonable no vais a poder anular la causa de esas humedades que se han producido en el curso de 100 años. Nuestra recomendación fue: no hagáis ni lo uno ni lo otro. Limitaros sencillamente a reparar el daño. En este caso, normalmente recomendamos reparar la causa, anular la causa y reparar el daño. Pero en este caso consideramos que la causa no era anulable, al menos con unos medios ajustados, ¿no? Y les dijimos: no hagáis ni lo uno ni lo otro, como digo. Simplemente limitaros a sanear esa estructura, picarla, eliminar todas las partes dañadas, limpiar las armaduras, imprimarlas adecuadamente y reconstruir los volúmenes faltantes de hormigón con el mortero adecuado, que era una solución que estaba contemplada en todos los presupuestos, reparar el daño, pero también intentaba anular la causa de manera poco eficaz.
¿Cuál fue la diferencia? Nosotros decimos sacar todas las partidas correspondientes a nueva impermeabilización de la terraza, sacar todas las partidas de intentar impermeabilizar el muro y limitaros a reparar el daño. La diferencia era que de los 4 a 6.000 euros que manifestaba la primera colección de presupuestos hasta los 15.000 que manifestaba el cuarto que hablaba de impermeabilizar el muro, en este caso, simplemente reparando el daño, les dijimos, y tirar 10 años más, y dentro de 10 años ya veremos, la reparación se quedaba en 700 euros, con lo cual, bueno, pues yo creo que a esta gente les salió muy a cuenta el informe que les realizamos, porque yo creo que les supimos orientar bastante bien y con acierto. Un segundo servicio que en cierta medida es el hermano pequeño del anterior, el que llamamos asesoría en obras menores. No recuerdo haberlo dicho, pero bueno, la diferencia sería: el primer servicio lo prescribimos para obras de una determinada cuantía, por encima de 6.000 euros de presupuesto, creemos que empieza a compensar y a ser recomendable, pero cuando el problema es menor, digamos, cuando hablamos de, vamos a decir, una gotera en un tejado sin más, te llama un vecino y te dice tengo una gotera, me entra agua, normalmente ni siquiera vale la pena llamar a varios gremios para que os lo presupuesten. Llamáis a uno de vuestra confianza que se sube a la cubierta y os devuelve una llamada diciendo más o menos, bueno, esto es el solape de la tela que está expuesta, que le da el sol, que la teja está rota, que el murete, que no sé qué, ¿no? Os cuenta una historia de por qué cree que está produciéndose esa gotera y de dónde proviene y cómo repararla. Y normalmente, bueno, vosotros que soléis ser o licenciados en Derecho, o administradores de empresas, o, en fin, o profesionales de la administración de fincas, pues no soléis contar con el criterio para dilucidar si lo que os están diciendo es razonable o no. Y en este caso lo que nosotros ofrecemos es sencillamente intermediar. Cuando se da el problema, si tenéis alguna duda, nos llamáis y nosotros nos subimos con el gremio a esa cubierta, escuchamos sus explicaciones, vemos el problema y os devolvemos un correo electrónico o una llamada de teléfono diciendo, bueno, pues yo creo que lo que te cuenta el gremio tiene sentido, o no lo tiene en absoluto, o con determinados matices. Tendría, además de lo que te he dicho, debería de la tela que te coloque nueva, debería de tener esta extensión, este determinado solape, o ser autoprotegida para que el sol no la vaya degradando, en fin. Ese es un poco el contexto, sin más. No me extiendo demasiado, simplemente, bueno, la tarifa correspondiente a este servicio sería exageradamente económica, que lo que estamos tarifando es el tiempo de dedicación, un promedio de 1 o 2 horas entre la visita, las explicaciones y la redacción de esa pequeña explicación que os remitiéramos, y en la práctica, creo recordar, hablo de memoria, pero creo que esto lo estamos tarifando en 90 euros, con lo cual yo creo que a la mínima duda vale la pena. Bien, el tercer servicio novedoso que ofertamos lo denominamos auditoría de ITES. No son ITES. ITES, como creo haber dicho anteriormente, por supuesto las podemos hacer, estamos cualificados para ello, pero el servicio del que estamos hablando ahora no es la propia redacción de las ITES, sino el servicio de auditoría de ITES que ofertamos. De ITES hemos hablado largo y tendido anteriormente, y bueno, el problema y algunas de las alarmas que os he señalado tienen relación con este servicio. Hay que quitarse de la cabeza, como os he dicho en la presentación anterior, que las ITES sean un mero trámite administrativo. Las ITES son ejecutables, todo lo que diga en las ITES tarde o temprano lo vais a tener que acometer, y por lo tanto lo que dicen las ITES es relevante. Y lo que dicen las ITES muchas veces depende, muchas veces no, siempre depende del criterio del técnico que la haya redactado. Y como os he contado anteriormente, el criterio del técnico puede estar balanceado o cabeceado del lado de sus propios intereses particulares y legítimos. Es decir, os recuerdo, o bien porque el técnico que os esté redactando la ITE venga de una bolsa de trabajo derivada de un sorteo y no cuente con la experiencia necesaria y ante determinados problemas tenga dudas, determinados miedos y tienda a cubrirse.
o bien porque sí que tenga la experiencia necesaria, o más de la necesaria incluso, y ante una determinada decisión tenga más en consideración su responsabilidad civil en el asunto que la estricta objetividad respecto de las medidas que haya que prescribir. Lo que os contaba anteriormente de, por ejemplo, decidir si una determinada actuación tiene que realizarse en 3 meses o en un año, o más allá de un año. Dice, ante la duda, a poco que lo piense, siempre va a decir, bueno, por si acaso, vamos a decir que son 3 meses, ¿no? No vaya a ser que suceda algo antes del tiempo que yo he marcado. O bien, como os decía también antes, derivado de ofertas extrañas como aquella de las ITs gratuitas que ofertan las oficinas complejas estas que tienen servicio técnico y constructora asociada, ¿no? Te ofrecen la IT gratuita, pero a cambio después se quedan a redactar los proyectos y a ejecutar las obras. Bueno, pues el diagnóstico en ese caso normalmente puede, digo, no siempre, pero puede tender a exagerar las medidas, no tanto exagerar, sino simplemente a recomendar que se acometan medidas que pueden ser lógicas, pero que no deberían de, en sentido estricto, estar contenidas en la IT, sino que son recomendaciones que realiza el técnico, a lo mejor como un criterio técnico, pero también influidas por la expectativa legítima de acceder a una determinada cuantía de honorarios o de obra. Vale, ante todo ese panorama en el que la IT puede llegar a estar diciendo cosas que no sean las estrictamente necesarias, sino que vayan más allá, por los motivos que sean, nosotros lo que ofertamos es la auditoría de ITs. Y es una cosa muy sencilla y la explico con el ejemplo. ¿Qué os decimos? Bueno, contratar las ITs con quien consideréis adecuado. Ahí no nos metemos en contratar al técnico que consideréis más adecuado, pero únicamente decirle y advertirle de que antes de tramitar la IT queréis verla y que un técnico quiere estudiarla para ver si está adecuada. Y nosotros nos ofrecemos sencillamente en 3 escalones. En primer lugar, a leer esa IT, por, creo recordar la tarifa, por alrededor de 60 euros, simplemente trabajo de coger la IT en la oficina, leerla y ver si algo está o parece estar fuera de rango. Si no es el caso, perfecto, damos el visto bueno y adelante con la tramitación. Si hay algo que nos llama la atención por encima de lo normal, lo que ofrecemos es un segundo escalón, que sería ir al edificio y realizar alguna comprobación. Es decir, a ver si lo que está prescrito en la IT coincide con lo que podemos observar dentro del edificio. Y en ese caso tenemos una segunda tarifa que no se suma, que sería de 120 euros. Y si de esa inspección sacamos la conclusión de que hay algo transaccionable, es decir, algo que está en la IT que no debería estar ahí y que se puede hablar con el técnico, bueno, nos ofrecemos en ese tercer escalón a mantener una reunión con el técnico redactor de la IT e intentar reconducir la situación. Con todas las reservas. Quiero decir que al final el técnico redactor de la IT es el dueño del documento y la IT va a decir lo que él crea que debe decir, pero como probablemente sepáis por experiencia, es muy distinto cuando tratas de igual a igual, de técnico a técnico. Es decir, si hablamos el mismo lenguaje podemos entendernos mucho más fácilmente. A menudo las explicaciones que un técnico le puede dar a su cliente pues no tienen por qué ser inciertas, pero bueno, todos tendemos de alguna manera a intentar hacer nuestro trabajo de la manera más sencilla y más económica para nosotros, ¿no? Con lo cual te pueden dar una colección de explicaciones técnicas de por qué la cosa está así y tú no dispones del criterio suficiente para contrastar si lo que te estás diciendo, lo que te están contando, pues hasta qué punto se ajusta a la realidad o puede estar superándola un poco más allá, ¿no? De manera que, sin más, ese es el servicio. Nos ofrecemos a auditar las ITs que os realicen y, en caso necesario, a sugerir de técnico a técnico las correcciones que podrían resultar necesarias. Y vamos con el cuarto y último,
que es lo que hemos dado en llamar mediación con otros técnicos. Esto, como dice ahí, si se dejan, claro, con las mismas reservas que expresábamos anteriormente cuando hablábamos de técnicos redactores de vuestras ITES. Es decir, esto está definido para el caso en el que, por lo que sea, sí que tenéis una obra que requiere de un determinado proyecto técnico, tenéis un arquitecto o un estudio de arquitectura contratado para la redacción de ese proyecto, para la dirección de la obra o para ambas cosas, ¿no? Bien, en esos casos normalmente suelen ser técnicos de vuestra confianza, con los que ya habéis tenido suficiente trato, pero eso no quiere decir que no puedan llegar a surgir en algún momento dado pues dudas, interpretaciones distintas sobre algo que pueda llegar a suceder. Y en ese caso, pues nosotros nos ofrecemos a que nos expliquéis el asunto, intentaremos aconsejar, y si realmente vemos, como decía antes, que hay algo que se puede llegar a transaccionar de técnico a técnico y hablando los dos el mismo lenguaje, bueno, pues nos ofrecemos a mantener esa reunión y a intentar reconducir el tema en cuestión. Yo esto siempre lo suelo contar con una experiencia personal. A mí me sucedió. Siendo yo presidente de turno de la comunidad en la que vivo, teníamos una obra en marcha, que era una obra de un ascensor exterior. Y a la hora de intentar conseguir el fin de obra de ese ascensor, bueno, pues hubo un problema con el ayuntamiento. El ayuntamiento nos requería que teníamos que acometer determinadas operaciones en las barandillas para dar cumplimiento a una ordenanza de fachadas que tenía ese ayuntamiento en cuestión, que estaba en vigor. Y cuando hablamos cuando los administradores de la finca hablaron con el técnico para intentar dar resolución a este asunto, pues el técnico de alguna manera echó balones fuera, diciendo, bueno, qué extraño, qué raro el ayuntamiento, qué cosas más raras dicen a veces, bueno, en fin. Y cuando a mí me explicaron el problema, pues bueno, mantuvimos una reunión con el arquitecto y suavemente y de técnico a técnico, pues yo le expliqué que consideraba que la labor la tenía que desarrollar porque estaba dentro de las funciones que se le habían contratado. En el sentido en que, bueno, yo le dije algo así como que si tú cuando redactas un proyecto tienes la obligación de que ese proyecto verifique toda la normativa aplicable, no solo la de rango estatal y las normas de construcción, sino también las ordenanzas municipales. Y que la ordenanza municipal que no cumplía el proyecto y que el ayuntamiento nos estaba reclamando que modificáramos la obra para cumplir, bueno, pues estaba ahí desde la redacción del proyecto, y que si él no había no había tenido la precaución de girar una consulta previa con los técnicos municipales para que le explicaran cuáles eran las ordenanzas que aplicaban en ese caso, pues era un defecto de redacción del proyecto que él debería de corregir. Él estaba contratado en misión completa desde la redacción, la dirección y la consecución del fin de obra, y por lo tanto ese requerimiento del ayuntamiento, que uno le puede gustar más o menos, pero es la autoridad competente en este caso, estaba dentro de las funciones que tenía contratadas y por lo tanto debía resolver el problema. Y bueno, así lo entendió y así se resolvió el asunto satisfactoriamente. Sin más, son casos que se pueden llegar a dar, no son frecuentes, pero bueno, ahí queda. Si os surge algo, si tenéis la sospecha de que algo puede ser canalizado por este servicio, pues sencillamente levantar el teléfono y lo hablamos. Y bueno, con esto termino, hasta aquí hemos llegado. Solo me queda agradeceros infinitamente la atención y el interés, si es que habéis tenido la paciencia de llegar hasta este punto. Me pongo a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. El teléfono de contacto del colegio no está ahí en esta pantalla, pero lo tenéis evidentemente. Os dejo los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de Arcomunicas, también la página web, donde podréis ver un poco más en detalle lo que os he desarrollado en esta segunda presentación. Y sin más, quedo a la espera. Estaré encantado de atenderos, cualquier duda que tengáis, no lo dudéis y poneros en contacto, bien vía colegio o bien estos números de teléfono de contacto que os dejo. Muchísimas gracias y hasta pronto.